Era la noche del 5 de agosto de 2018, cuando un tranquilo vecindario ubicado en el pueblo de McLean, en el estado de Virginia, fue escenario de un crimen espantoso. A las 10:30 de la noche, la policía local recibió una llamada de una adolescente de tan solo 15 años, quien, a pesar de que tenía dificultades para respirar, logró decir que su madre acababa de hacer algo terrible. La operadora intentó calmarla, pero no lo logró. Lo único que la joven podía repetir era que no quería perecer y que por favor fueran a ayudarla. Mientras tanto, su madre se encontraba en la habitación contigua, lastimando también a su hermana pequeña, de tan solo 5 años, que había llevado a aquella mujer a realizar aquellos siniestros actos. Lo único claro es que sus hijas no estaban a salvo con ella y que la policía debía actuar rápido. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Verónica Castro nació a finales de la década de 1980 en la provincia de Buenos Aires, ubicada en Argentina. Su infancia estuvo lejos de ser ideal. La familia Castro vivía prácticamente en la pobreza y el padre de Verónica la maltrataba a diario. Solía golpearla con ramas, cinturones o escobas, dejándola en varias ocasiones sin poder caminar. Como si esto fuera poco, su abuelo abusó de ella durante varios años y ninguno de los adultos a su cargo hizo nada al respecto. Cuando Verónica era tan solo una adolescente, sus padres la abandonaron y tuvo que cuidar de su hermana menor. A los 16 años quedó embarazada de su primera hija, a quien llamó Sharon. No se han dado a conocer detalles sobre la identidad del padre biológico de la niña, pero todo indica que no formó parte de su crianza. Verónica tenía que darles de comer tanto a su hija como a su hermana, así que optó por ejercer como dama de compañía. En el año 2007, el destino de Verónica se topó con el de un hombre llamado Ronald Youngblood. Era un estadounidense que había comenzado su carrera laboral como técnico en electrónica de aviación. Para cuando conoció a Verónica, se desempeñaba como instructor de vuelo en la Armada Argentina. Había llegado a través de un programa de intercambio internacional con la Embajada de los Estados Unidos, gracias al cual había aprendido a hablar español y a ejercer funciones diplomáticas. Se presume que Ronald contrató los servicios de Verónica como dama de compañía, aunque esto no ha sido confirmado del todo. Lo único certero es que la química entre ellos fue automática y comenzaron una relación sentimental. El vínculo escaló rápidamente, al punto que Ronald le propuso a Verónica que tanto ella como la pequeña Sharon viajaran con él a Estados Unidos. En 2009, la pareja contrajo matrimonio en Las Vegas y formaron una familia. Poco después, se mudaron a una casa en el estado de Virginia. Ronald se encariñó con Sharon, al punto de amarla como si fuera su propia hija. La pequeña también tenía en alta estima a su padrastro, e incluso lo admiraba. Durante los siguientes años, se mudaron muchas veces debido al trabajo de Ronald, pero todo parecía marchar bien. En 2012, la pareja tuvo a su primera hija en común, Brooklyn Youngblood. La niña pasaba mucho tiempo con su hermana mayor, que la cuidaba tanto como sus padres. Sin embargo, con el correr de los años, la relación entre Ronald y Verónica se truncó. En el año 2014, la familia tuvo que trasladarse a Honduras por el trabajo de Ronald en la Marina. Un año después, la pareja protagonizó una discusión en público, tan intensa que intervino la policía y quedaron sujetos a una deportación de emergencia. Luego Ronald fue transferido a las oficinas de la Marina en Navy Yard, en el Distrito de Columbia. Recién en el año 2015, la familia pudo establecerse definitivamente en el condado de Fairfax, en Virginia. Para ese entonces las niñas seguían creciendo sanas y felices.
Brooklyn amaba a los animales y disfrutaba de grabar videos graciosos junto a su hermana. Sharon, por su parte, se había convertido en una patinadora artística y era muy talentosa en las competencias. También era parte del equipo de animadoras de su secundaria de Octon. Según sus allegados, Sharon era una adolescente bondadosa que siempre se mostraba dispuesta a ayudar a los demás. Brooklyn veía en ella un modelo a seguir y replicaba sus buenas acciones. Pero aunque sus hijas fueran prácticamente perfectas, Ronald y Verónica tenían diferencias irreconciliables. Ese mismo año, definieron que lo mejor era separarse, y fue entonces cuando surgieron los verdaderos problemas. En un principio, ambos continuaron viviendo bajo el mismo techo para criar juntos a sus hijas. Además, Verónica se encontraba desempleada, lo que hacía casi imposible que se mudara a otra casa. Los Youngblood permanecieron así por un año aproximadamente, hasta que la situación estalló. En 2016, Ronald y Verónica solicitaron oficialmente el divorcio. En ese entonces la mujer sacó un préstamo estudiantil, refiriendo a Ronald como cofirmante, pero sin su consentimiento. Más tarde ese mismo año, en octubre, Ronald solicitó una orden de restricción contra su exesposa, que le fue concedida. En el tribunal, el hombre relató que Verónica había rayado su auto y arrojado agua sobre su computadora portátil. También había tirado su teléfono celular al inodoro. Todo parecía indicar que la mujer no estaba dispuesta a dialogar en buenos términos con su exesposo. Al concluir el 2016, la pareja ya estaba divorciada, pero aún debían cerrar un asunto: la custodia de sus dos hijas. Ambos querían quedarse a cargo de Sharon y Brooklyn, por lo que desde principios de 2017 hasta mediados de 2018, la pareja batalló legalmente. Fue entonces cuando Ronald comenzó a planear mudarse fuera del estado, concretamente a Missouri. Esto ofuscó a Verónica, que sentía que su exesposo quería alejar a sus hijas de ella, y según declaró posteriormente, temía que al separarse de las niñas, sufrieran el mismo trauma que ella había padecido cuando sus padres la abandonaron en Buenos Aires. En julio de 2018, la corte llegó a una conclusión. Un juez del condado de Fairfax rechazó la petición de Verónica de mantener a las niñas con ella en Virginia y le otorgó el permiso a Ronald para llevarse únicamente a Brooklyn, su hija biológica, con él a Missouri. Él declaró más tarde a The Associated Press que había accedido a regañadientes a quedarse solo con la menor, pero que su objetivo siempre había sido mudarse también con Sharon. A mediados de agosto de 2018, Ronald tenía todo listo para realizar la mudanza, y el resentimiento de Verónica hacia él crecía cada día más, al punto de decidir que si ella no podía tener a sus dos hijas, Ronald tampoco. La noche del 5 de agosto de 2018, Verónica sacó de entre sus cosas algunas gomitas en forma de ositos que contenían melatonina, un tipo de medicamento que ayuda a inducir el sueño. Les ofreció aquellas gomitas a Brooklyn y Sharon, que las comieron pensando que eran unas simples golosinas. Las niñas, que estaban por irse a dormir, cayeron desmayadas en sus camas. Ronald, que en ese momento no estaba en la casa, no tenía idea alguna de lo que estaba por ocurrir. Una vez que Verónica corroboró que sus hijas dormían profundamente, fue a buscar una pistola que había comprado aproximadamente una semana atrás. Acto seguido, se dirigió directamente a la habitación de Sharon y le disparó. La adolescente se despertó gritando, y su madre le propinó entonces un segundo disparo. Al ver que su hija aún respiraba, Verónica le dijo que podía llamar al 911. Luego se dio la vuelta y fue hacia la habitación de Brooklyn, que seguía durmiendo en su cama. Verónica también le asestó un disparo a su hija menor, ultimándola en el acto. Después llamó a Ronald para decirle que lo odiaba y que les había disparado a las niñas. Paralelamente, Sharon se comunicó con la policía y le dijo a Jennifer Hine, la operadora, que su madre acababa de atacarla. Expresó con la voz entrecortada que no quería fallecer y pidió que por favor fueran a casa a salvarla. Hine notó que la joven estaba luchando por respirar
e intentó calmarla, asegurándole que pronto llegarían a socorrerla. Cuando Verónica intentó abrir la puerta de la habitación donde se encontraba su hija, se dio cuenta de que ésta la había cerrado desde adentro. Al oír que Sharon efectivamente estaba hablando con la policía, Verónica decidió huir de la casa, dejando a sus 2 hijas agonizando, pero no se saldría con la suya por mucho tiempo. Cuando la policía llegó a la casa de los Youngblood, nadie contestó a la puerta. Los agentes tuvieron que tirarla abajo, pero una vez adentro, tampoco había señales de vida. Finalmente encontraron los cuerpos de Sharon y Brooklyn, inconscientes. Ambas habían recibido impactos de bala y estaban en estado crítico. Los socorristas trasladaron a Sharon inmediatamente hacia el hospital más cercano. La adolescente aún podía hablar, así que con esfuerzo logró volver a mencionar que había sido su propia madre quien le había disparado. Brooklyn, por su parte, falleció en el lugar pocos segundos después de la llegada de las autoridades. Los médicos determinaron que había fallecido a causa de un impacto en la cabeza, mientras que Sharon había recibido un disparo en la espalda y otro en el pecho. Entretanto, Verónica había conducido hacia la casa de un hombre llamado Manuel, con quien había tenido algunas citas previamente. Al llegar al domicilio, ubicado en el condado vecino de Langdon, la mujer no dudó en contarle a su amante que acababa de ultimar a sus hijas. Acto seguido, le mostró a Manuel el arma homicida con la que les había disparado. Aterrorizado, el hombre llamó al 911 y los agentes del sheriff de ese condado acudieron al domicilio de inmediato. Verónica fue detenida aproximadamente 1 hora después de que Sharon hubiera llamado a la policía. En su auto, los agentes encontraron la pistola Glock de 9 milímetros con la que había cometido los crímenes. Quedó detenida sin derecho a fianza en el centro de detención para adultos del condado de Fairfax. Allí, tendría que dar explicaciones sobre los terribles actos que acababa de perpetrar. Durante el primer interrogatorio, Verónica confesó que llevaba semanas planeando el crimen contra sus hijas. Relató que 9 días antes había ido a una exhibición de armas en el Chantel Gun Show, una exposición de armas celebrada en Chantilly, un pueblo de Virginia. Ronald sabía que ella asistiría porque siempre había tenido interés por las armas. Lo que él ignoraba es que ese día, Verónica había comprado la pistola Glock con la que asesinaría a sus hijas. La guardó en su habitación durante poco más de 1 semana, hasta que decidió actuar. Su idea original era ultimar a sus hijas y luego dispararse a ella misma. La justificación para realizar aquel acto atroz era que estaba cansada de la larga disputa por la custodia de sus hijas con su exmarido. Afirmó a los agentes que no aceptaba que Ronald fuera a llevarse a Brooklyn con él a Missouri. La noche del asesinato, Verónica les dio a sus hijas los ositos de goma con melatonina para que se quedaran profundamente dormidas. Al lograrlo, comenzó a pensar si realmente quería llevar a cabo su plan y se puso a rezar. Luego, le disparó a Sharon, diciéndole que la amaba y prometiéndole que ella también se quitaría la vida, pero el disparo no fue suficiente. Sharon despertó y le dijo llorando que no quería fallecer. Sin embargo, Verónica le disparó por segunda vez antes de asesinar a Brooklyn. Finalmente huyó a la casa de Manuel y dijo que supuestamente tenía la intención de hablar con él, como acción previa para quitarse la vida. Mientras Verónica seguía arrestada y la investigación continuaba, Sharon luchaba por su vida en el hospital. Sin embargo, falleció unos días después. Así, Verónica fue acusada por 2 cargos de asesinato en primer grado, por el deceso de sus 2 hijas, y otros 2 por uso de un arma para cometer el crimen. Mientras se encontraba en prisión preventiva, Verónica intentó quitarse la vida en varias ocasiones, sin tener éxito. La culpa por haber ocasionado el fallecimiento de sus hijas la perseguiría durante los siguientes años, hasta que finalmente comenzó el juicio. Por razones que no figuran en ningún medio, el proceso se retrasó hasta el 2023. Verónica intentó mostrarse arrepentida por lo que había hecho, e incluso expresó que merecía la pena capital, aunque el estado de Virginia la había abolido en 2021.
También dijo que no quería un abogado, pero el juez le indicó que por la gravedad de los crímenes que había cometido, estaba obligada a tener una defensa que le asegurara un juicio justo. Se le asignó un defensor público y en septiembre se llevó a cabo la primera audiencia. Ronald eligió un asiento en la sala del tribunal, donde no podía ver a su exesposa porque, según declaró, era muy doloroso escuchar las palabras de la mujer que había asesinado a sus hijas. Admitió además que sabía que ella sentía un gran odio hacia él, pero también dijo que ni una sola vez imaginó que pudiera hacerle algo hacia sus hijas. Durante las primeras audiencias, los 12 miembros del jurado escucharon el testimonio de los socorristas que habían atendido a Sharon y Brooklyn, como así también de profesionales de la salud y de los investigadores asignados al caso. Sin embargo, el momento más impactante del juicio ocurrió cuando se reprodujo la grabación de la llamada que Sharon había realizado al 911. Mientras la cinta se reproducía, Verónica comenzó a gritar que no podía escuchar ni un minuto más y se levantó del banquillo de los acusados. El juez pidió una pausa y expulsó al jurado. Cuando regresaron, se les dijo que Verónica había pedido permiso para retirarse mientras se reproducía la llamada de la víctima. La experiencia fue tan traumática que el jurado preguntó si podían recibir terapia luego de oír los gritos desesperados de la adolescente. El siguiente en declarar fue el oficial que había encontrado a Sharon inconsciente. Según él, la víctima había declarado, en su último aliento, que su madre había entrado a su cuarto y le había dicho: «Te voy a llevar a ver a Dios». Sin embargo, Verónica subió al estrado y declaró, mediante un intérprete del español al inglés, que había sido una buena madre, pero afirmó también que algo le había pasado y no sabía cómo explicarlo. Específicamente dijo que algo había ocurrido en su mente el día de los asesinatos. También alegó que había escuchado voces en el momento del crimen que le decían que les quitara la vida a sus hijas y luego se la quitara a ella. Incluso aseguró que padecía de una psicosis depresiva. Acto seguido, se declaró inocente por demencia. En esta misma línea, Dan Budorak, la defensora pública del condado de Fairfax, alegó que una enfermedad mental había influido en la decisión de su cliente de asesinar a sus hijas. Narró que Verónica había crecido en la pobreza en Argentina y afirmó que había sufrido abuso físico e íntimo por parte de su familia durante su infancia, y agregó que había tenido que recurrir al trabajo de dama de compañía en la adolescencia para mantener a su hija mayor y a su hermana menor. Todo esto, según la letrada, había desencadenado sus problemas mentales. El trauma crea trauma, el odio crea odio, las víctimas crean víctimas, dijo Budorak, pidiendo a los jurados que equilibraran el horrible crimen con la mitigación de la enfermedad mental y el trauma de su clienta. Sin embargo, la fiscal Kelsey Hill calificó los actos de Verónica como una depravación y ejecución, restando crédito a cualquier argumento de su defensa. Subrayó que los asesinatos de Brooklyn y Sharon habían sido premeditados, ya que la acusada había comprado el arma una semana antes del crimen. El fiscal Claiborne Richardson añadió que la acusada quería manipular, mentir y sembrar el caos, todo para su propio beneficio. Describió a Verónica como una persona rencorosa, egoísta, vengativa y calculadora. El jurado, por su parte, no se vio conmovido por la historia de vida de Verónica y definió que estaba legalmente cuerda en el momento en que cometió los crímenes. Entonces la defensa intentó pintar al padre de las víctimas como una persona abusiva y controladora, parte de la razón por la cual Verónica había caído en un grave trastorno depresivo, pero el jurado tampoco compró esa historia. Ronald había sido, a todas luces, un buen padre, que tenía una mala relación con su exesposa pero quería lo mejor para sus hijas. Entonces Verónica gritó que había ultimado a las niñas de manera inconsciente. Por su trastorno mental, trató de salir del juzgado, corriendo entre gritos, mientras acusaba a Ronald de haberla dejado sola con sus hijas. Afirmaba que si no lo hubiera hecho, Brooklyn y Sharon estarían vivas. Un oficial logró inmovilizarla y la audiencia del día siguiente se pospuso. Las autoridades de la cárcel donde se encontraba cumpliendo prisión preventiva tuvieron que colocar un guardia de noche
para controlar que Verónica no se quitara la vida, nada permitiría que fuera sentenciada por sus terribles actos. Durante las 2 semanas que duró el juicio, los jurados fueron vistos llorando repetidamente, y para definir la condena, pasaron horas a puertas cerradas en la sala del jurado. El 22 de septiembre de 2023, Verónica Youngblood, de 37 años, fue condenada. La defensa solicitó entonces que las 2 condenas por asesinato se ejecutaran simultáneamente, en lugar de consecutivamente, lo que habría reducido la pena de 78 años a 42 años. Los fiscales, por su parte, pidieron 2 cadenas perpetuas más, diciendo que Verónica Youngblood había asesinado a sus hijas motivada por la venganza contra su exmarido. Steve Descanso, el fiscal de la mancomunidad, dijo en sus alegatos finales que Sharon y Brooklyn deberían estar vivas. Relató que su hija de 11 años tenía toda la vida por delante y le desgarraba la idea de imaginarla viviendo el mismo destino que las víctimas. Calificó el caso como una terrible tragedia y afirmó que esperaba que el veredicto brindase un respiro a la familia Youngblood. Finalmente, el juez del Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, Randy Bellows, dijo que no veía ninguna razón para reducir la recomendación del jurado y añadió que la ley estatal tampoco le permitía aumentar la condena. Luego, Bellows expresó que las madres y los padres tienen muchas responsabilidades, pero ninguna es más importante que mantener a salvo a sus hijos. El juez indicó que trágicamente, la madre de las víctimas se había convertido en el instrumento de su deceso. El jurado determinó entonces la sentencia a discreción del juez y condenó a Verónica Youngblood a 36 años por cada asesinato de sus hijas y a 3 años por cada delito con arma de fuego, lo que sumó un total de 78 años de prisión. Luego del juicio, Ronald Joe Blount construyó 2 monumentos para sus hijas en el pueblo de Chantilly y en su ciudad natal en Missouri, con la inscripción "Los niños son milagros". Durante una entrevista posterior, relató que había encontrado una pulsera que Sharon le había hecho y se la había puesto de inmediato. Jamás se la había quitado desde entonces. Lo hacía sentir como si Sharon estuviera cerca de él. También relató que se había comunicado con una empresa que hacía joyas de huellas dactilares para encargarles una en honor a Brooklyn. Creó así un hermoso anillo que también lleva puesto desde entonces. Sharon y Brooklyn eran 2 niñas con muchos sueños y una vida entera por delante. Más allá de cómo haya sido la relación de sus padres, no merecían pagar por el divorcio. Verónica fue sin dudas una madre egoísta que priorizó el odio hacia su expareja en lugar de la protección que debía darle a sus hijas. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.